están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Volviendo a la Palabra de los jueves, te doy la bienvenida y te doy muchas gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde en la AM de la radio aquí en Monterrey, Nuevo León. Si tú nos escuchas por otro lado, es porque también estos programas se suben a las redes sociales y ahí nos escuchas de donde sea que estés. También el programa se transmite vía internet por www.radioesperanza.mx y por la página del programa que es www.volviendoalapalabra.com. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar aquí, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde para hablarte un poco de la palabra de Dios. Y aquí voy a estar para servirte. Si tú quieres comunicarte, te voy a dar las vías de comunicación que tenemos disponibles hoy. Empezando por mi número de celular personal. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Si quieres, mándame un WhatsApp, mándame un mensaje de texto o márcame al terminar el programa y cualquier día de la semana. También puedes mandarnos correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También podríamos estar en contacto vía Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet, como te la decía al principio, www.volviendoalapalabra.com. Y de la página de internet y del Facebook también ahí puedes ligarte a nuestro canal de YouTube o buscarnos ahí directamente también como Volviendo a la Palabra. Tanto en YouTube, en Facebook y en nuestra página de internet actualizamos constantemente nuestras predicaciones, no solo lo que hacemos en el jueves en radio, también las que tenemos los miércoles, por si no lo sabías, estamos los miércoles a las 7:30 de la noche aquí mismo en Radio Esperanza, en el 1140 del AM, y lo que hacemos los domingos. Ahí ojalá le des una visitada y ojalá y te sea de bendición. También para los que preguntan, ¿dónde nos reunimos? Nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es la calle Corregidora, número 500, esquina con la calle Colón. Corregidora, cruz con Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza, cuando gustes acompañarnos. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Sí? Hemos estado hablando ya hace 2 o 3 semanas de guerra espiritual. La primera semana vimos quién es nuestro enemigo y esto es muy importante, saber quién es y cómo es nuestro enemigo, ¿sí? Después vimos lo más importante, hermanos, si tú no entiendes cuál es su objetivo, cuál es su propósito, vas a perder esto. Si te equivocas en esto, te equivocas en todo. Y la vida eterna es la que está en juego. Así de grave es esto, así de importante. ¿Cuál es su objetivo? Y en Juan 10, que es el versículo que nos usan para decirnos su objetivo, efectivamente ahí está. Cuando dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Pero si te fijas, parece no decir qué cosa es lo que quiere hurtar, matar y destruir. ¿Por qué no lo dirá ahí? Precisamente para que los engañadores engañen como hoy lo hacen. Y pueden decirte, quiere hurtar tu dinero, quiere matar tu familia, quiere destruir tu salud y cosas así, ¿sí? ¿Para qué? Para que los ignorantes sean engañados. Oseas 4:6 dice que mi pueblo, dijo el Señor, es destruido por falta de conocimiento. No quiere decir que no diga en Juan 10, claro que lo dice. En todo el contexto lo dice. Leyendo bien la Biblia te darías cuenta
Jesús dijo, yo vine a darte vida en abundancia. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando está hablando todo el pasaje de salvación, ¿qué es lo que va a robar el ladrón? Pues eso, la salvación, ¿sí? Pero sin embargo, así está puesta por Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el engañador pueda engañar. ¿A quién? Al ignorante, al que no busca la palabra. La serpiente es astuta y así es como actúa. No sabe hacer otra cosa más que engañar. Y esto de la guerra espiritual es el tema preferido del diablo. ¿Ok? Porque la guerra es un ataque contra él. Pero él no golpea como nosotros pensamos. Ayer me tocaba oír un siervo, no de Dios, desde luego, hablar de esto. Siempre habla de lo mismo, de hecho, que va a quitarnos los demonios porque no sabemos ni lo que es demonios. Y nos explica siempre, ¿no? Cuando te duele la cabeza, es un demonio. Cuando tienes migraña, es un demonio. El Alzheimer es un demonio. Los mocos es un demonio. ¿Sí? Todo es. Cuando te quedas sin trabajo, es un demonio. ¿Ok? Pero no es extraño, dice la Biblia, que existan ministros como estos. Es lo que hoy cree gran parte del cristianismo. El demonio de pobreza, el demonio de cáncer. Decía este engañador que te digo que escuchaba ayer. La otra vez hablé con un demonio. Porque yo, o sea, cuando estoy con un demonio ahí, yo le saco la sopa al demonio. Y yo le oía, ¿verdad? Y el demonio decía esto. Y, hermano, ya no sabes si reír o llorar. Reír porque pues dice puras tonterías. Pero llorar porque es triste que la gente crea eso. Y llámenme porque al final voy a orar. Y yo cuando oro, no, cállate, ¿no? Contaba, te digo, los testimonios, me habló tal. Y la hermana sentía angustia y había sufrido un accidente. Y cuando hablé con el demonio, yo le saqué la sopa al demonio y él me dijo ahí, el demonio le confesó a él, yo le hice tener ese accidente. Pero y luego dice el siervo, no de Dios, dice, pero hice mi oración profunda, la oración que descobija. Así le llama él. Te digo que sería un buen cómico si no es porque está llevando gente al infierno. Este tipo de pastores saca provecho de la ignorancia de la gente. Enseñan cualquier tipo de tonterías y la gente que es ignorante, pues todo lo cree. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Pastores que según ellos te quitan las maldiciones. ¿Quién podría quitarlas? Si Dios es el que manda bendiciones y Dios es el que manda maldiciones, ¿quién podría quitar algo que Dios pone? ¿Quién será más fuerte que Dios? ¿Quién podría creerse que puede dar órdenes a Dios? Son herejías, hermanos, en las cuales participa el cristiano y ni cuenta nos damos, todo por ignorancia. Por ignorancia. Basta que un tipo se siente aquí a hablar y a decir, háblame, yo voy a orar y voy a echar los demonios para que los teléfonos, hermano, no se den abasto. ¿De qué se aprovechan? Claro que en el mundo hay enfermedad, de que la gente sufre y no quiere sufrir, ¿sí? Y la gente lo único que ha cambiado es, cuando eras del mundo, pues ¿a quién le hablabas? Pues a esos que salen en la tele, ¿no? Al jarocho, al que trae ahí, al que ofrece milagros o a pare de sufrir, pero no, como ya te hiciste cristiano, o sea, tu corazón sigue siendo igual, pero ahora le hablas a los brujos cristianos, porque pues eso no es otra cosa más que brujería cristiana, hermano. Pastores como estos, ¿no? El pueblo con gritos, el pueblo buscando emociones, todo menos la palabra de Dios. Y los pastores hacen estragos por esto, ¿sí? Por eso cualquiera te inventa. La Biblia enseña, vendrán tiempos cuando no buscarán la sana doctrina, sino que se irán tras las fábulas, cuentos, hermano, cuentos.
cuentos. La semana pasada hablábamos un poquito de Halloween. ¿Por qué no celebrar? No, porque el 31 de octubre, entonces las brujas salían, ¿verdad? Y asesinaban niños y se los comían. Y los cristianos se tragan eso, ¿no? Entonces, si celebras Halloween, hay que decirle a los niños, ¿no? Que no, porque estás comiéndote a los niños, que ellas, no, hermano. ¿Por qué no celebrar cosas del mundo? Porque son del mundo y porque el cristiano nada debería de tener que ver con el mundo. Sin embargo, vamos a hablar hoy de liberaciones demoníacas, ¿sí? Pero como siempre, vamos a ver toda la doctrina. Te digo, ya hemos estado hablando de guerra espiritual. Nos guste o no nos guste, lo primero que tienes que saber, hermano, es que estamos en guerra. ¿Sí? Dice Efesios 6. Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Eso es importante, hermano. No se puede estar neutral. Dijo Jesús, el que no es conmigo es contra mí. Tú tienes una guerra. Y tu enemigo también, dijo el Señor, la serpiente es astuta. O sea, no es cualquier tonto, hermano. No es cualquier tonto el diablo que no le... ¡Te reprendo! Y ¡ay, el diablo corrió! ¡Ay, es que me dijo bien fuerte! ¡Te reprendo! Hermano, por el amor de Dios. ¿Sí? Es un mentiroso. Por eso pastor, por eso está en la iglesia como está. Decía es que no sé si llamarle pastor. Pero decía, no, yo hablo con el diablo, le saco la sopa y eso me sirve para mi ministerio. O sea, él escucha la voz del diablo y la cree. O sea, por eso estamos como estamos. Le cree al diablo, por el amor de Dios. Jesucristo dijo en Juan 8:44, cuando habla mentira, de suyo habla. Es mentiroso, es padre de mentira. No se nos mandó a hablar con el diablo. No se nos mandó, ¿qué andas haciendo? ¿Quién te mandó? ¿Cuántos son? No se nos mandó a hacer eso, hermano. No se nos mandó a hacer eso. Por eso debemos de ir a la palabra. ¿Qué es lo que se nos manda hoy? Veremos esto que estamos en guerra y qué se nos manda a hacer en esta guerra. Pero tienes que saber que estás en guerra. Tienes que saber cómo es tu enemigo. Es mentiroso. Tienes que saber que es astuto y tienes que saber cuál es su propósito. Hurtar, matar y destruir, pero tu vida eterna. ¿Sí? El diablo no quiere hacerte pobre ni rico, pero preferiría hacerte rico, porque Jesús dijo que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y el diablo lo único que quiere es que no vayas al cielo, que no heredes la vida eterna, eso es todo. Primera de Pedro 5:8, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda, buscando a quien devorar. Y quiere verte pobre, quiere verte enfermo, pero devorar, ¿sabes qué significa devorar? Tragar entero. Tragar, consumir, devorar, eso es. No es una guerra de mentiritas, hermano. No es una guerra donde le machacas la cabeza al diablo. No es una guerra donde le cantas y se va. No es así el enemigo. Si él quiere engañarte, por eso tienes que saber. Cuando empezamos este estudio hace 2 semanas, hablamos de saber cuáles son sus maquinaciones. Sus maquinaciones, ¿te acuerdas? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa? Porque es demasiado astuto. Dice en 2 de Corintios 11:3, Pablo a los Corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es astuto, hermano. Piensa ya desde ahí, ¿qué es astucia? Es destreza, es habilidad en el sentido malo. Es usar trucos o mañosería. Todo eso es el diablo. Usa artimañas, es hábil, es inteligente, es astuto. Todo en el sentido malo. ¿Sí? Piensa. Todo eso es la serpiente y quiere llevarte al infierno. ¿Qué hará con las personas? Lo primero
que pase esto, que no creas esto. El diablo no quiere llevarte al infierno. ¿Qué quiere? Hacerte pobre. Si él te hace creer esto, ya te ganó. El diablo quiere enfermarte. Ya te ganó con eso. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Es padre de mentira. Si quiere llevar a alguien al infierno, se meterá en ellos, los revolcará, los enfermará, ¿sí? ¿Para qué? Para que después el enfermo, imagínate el enfermo, el diablo, imagínate qué torpe es el trabajo del diablo. Se mete a una persona, lo enferma, para que la persona hable a Radio Esperanza con el pastor valiente, y háblenme, ahorita voy a estar orando, ¿ok? No me hablen, ahorita háblenme. Ya llegó la hora, cáncer, sales, y ya. Pues, el trabajo del diablo, o sea, qué torpe es el diablo, ¿no? Más torpe es la guerra espiritual, esa que creen algunos cristianos, hermanos. Es astuto, se mete a las personas y les pone ideas equivocadas. Se mete a las personas y los hace cometer pecados. Los hace orgullosos, altivos, lujuriosos. Es astuta la serpiente. Se mete a las personas y les hace creer que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pues claro, es astuta, hermano. Hoy resulta que se mete a las personas y los hace hablar como endemoniados para que la lleven al pastor valiente y los saque. Esa serpiente es súper tonta, súper tonta. Dicen, es que Jesús echó demonios. Claro que Jesús echó demonios, pero es el mismo Jesús. En Mateo 7:22 dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos demonios e hicimos milagros? Y Jesús les declara, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hoy el diablo posee personas, se mete en personas, claro que sí, pero lo que la Biblia enseña, lo que hemos visto las últimas 2 semanas, todo el que no tiene a Cristo tiene al diablo, eso enseña la palabra, eso enseña la palabra, ¿sí? Dice por ejemplo en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, está hablando de Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, ahora el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que no tiene a Cristo está endemoniado, y no todos echan espuma por la boca. Es tu patrón el que ahora te va a dar aguinaldo y a veces te da un bono extra. Y tú dices, qué bueno es mi patrón. Sí, pero si no tiene a Cristo, tiene un demonio. Porque a ti puede darte un bono extra, pero sale de ahí y se va a la cantina. O sale de ahí y tiene otra mujer. ¿Sí? Porque eso es lo que hace el demonio. ¿Sí? El demonio también hace que hagamos cosas aparentemente buenas, ¿sabías? ¿Sabías eso? Pero ahora, ¿un cristiano puede ser poseído? Desde luego que no, hermano. Dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Te das cuenta? El diablo, el demonio, no puede estar adentro de un cristiano. Claro que nos puede tentar, claro que aún nos puede mandar al infierno, como vimos en 2 de Pedro, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Tentándonos, engañándonos. Pero eso es lo que tenemos que aprender los cristianos, cómo enfrentar la guerra verdadera, porque hoy nos están engañando. El cristiano no puede tener demonio. No puede tener demonio. Decía este tipo de ayer, bueno, si no es cristiano ni me hable, si no ha recibido a Cristo ni me hable. Es decir, quería que le hablaran personas cristianas que tengan demonios. Eso no se puede. El que tiene un demonio no puede ser cristiano, pues es del diablo. Si estás poseído por un demonio, pues eres del demonio. ¿Te das cuenta?
Pero, ¿cómo saber esto? Pues tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia, no solo las partecitas que ellos te dan. Porque este mono dice, yo tengo autoridad. Sí, ¿dónde está? Mateo 10:1. Y entonces vas y lo lees, ¿no? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Y dices, wow. Entonces este es de ahí, ¿verdad? Entonces sí tiene autoridad de verdad, ¿no? Y nada más que cuando lees Mateo 10:2, vienen los nombres de los 12 discípulos y dice enseguida los nombres: Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. Y yo lo leí y no venía ningún Ricardo, hermano. No venía ningún Ricardo. ¿Qué hacemos? Por eso tenemos que leer la Biblia nosotros en la casa. Siéntate ahí, por el amor de Dios, en tu mesa. Enséñala a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a todos los que amas, a tu esposa. ¿No te das cuenta que estamos inmersos en una guerra espiritual? ¿No te das cuenta que la serpiente es astuta y quiere engañarnos? ¿Y no te das cuenta que usa todas las religiones para engañar? ¿Y no te das cuenta que también se ha metido en iglesias que se dicen cristianas? Estamos en esa guerra. Por eso primera de Juan 4:1 dice, probar los espíritus, a ver si son de Dios. No porque salga en un programa que dice cristiano, es cristiano. No porque esté en una iglesia que dice que es cristiana, es cristiano. Hay que descubrirlo. Hay que vencer. Vencer, dice Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vencer, ¿ok? ¿Cómo actúan esas doctrinas de hoy, esta guerra espiritual que viene del mismo diablo, inventada por el mismo diablo? Es decir, si el diablo te dice, esta es la guerra espiritual, y tú la ganas, pues tú dices, pues ya gané la guerra espiritual, cuando la verdadera guerra espiritual la estás ignorando. La guerra que hoy viven la mayoría de las iglesias, principalmente las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, es una guerra espiritual que les ha inventado el mismo diablo, para que se entretengan, ¿sí? Y es lo que enseña Mateo 7:22, al final. Dirán las personas, oye, pero echamos demonios, ¿no? Sí, pues yo los vi, yo los oí salir, ¿sí? No podía dormir y luego oró el pastor, oró su oración profunda y ya durmió, ¿no? Y Jesús dice, pero no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo actúa este engaño? Lo primero que hace el diablo, lo primero que predican estas iglesias o estos pastores es, todo es un demonio, ¿no? Imagínate, hermano, te quedas sin empleo, es el espíritu de desempleo. Te duele una uña enterrada, es el espíritu de la uña enterrada. Todo lo que pase es un espíritu. Hoy se te olvidan las cosas, es el espíritu de olvido de las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué? Ellos te venden ese espíritu y casualmente, ¿cuál es la solución? Pues ellos. Voy a orar por ustedes ahorita al final, ahorita, y el sábado voy a estar acá en tal dirección para que vengan ahí. Aquí hago una oración, pues así como simple, ¿no? Pero la del sábado, no sabes, oye, no, tienes que venir acá, acá está la oración, y vengo desde Tamaulipas para que, tienes que venir a la oración. Te venden el espíritu de todo. ¿Y quién lo quita? Ellos, ¿no? Ellos. ¿Es bíblico eso? Claro que hay una guerra espiritual, hermano. Pero no se gana, gritando y manoteando. Yo te ato y te desato. Te reprendo en el nombre de Jesús. Eso ni siquiera es bíblico. Cuando la Biblia habla de atar y desatar, ni siquiera habla de atar y desatar demonios. Sí, claro que otra vez te digo, ellos tienen versículos que darte, ¿sí? Pero tú debes de ir ahí.
Tienes que ir a la Biblia a leerla, ¿sí? Para que no te engañen. Esto es muy importante, hermano, muy importante. Hay los versos que usan por lo regular, te decía ahorita, Mateo 10, tengo autoridad, ¿sí? Ahí se ve que, claro, llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Y enseguida vienen los nombres de los 12 discípulos, ¿sí? Ese verso no sirve para que alguien diga que tiene autoridad, hermano, es sencillo. Es sencillo. ¿Qué más utilizan? Es tan sencillo esto, hermano, que solo si leyeras, es más, con que leyeras los versos que ellos mismos te dan, pero en todo su contexto. En todo su contexto. Por ejemplo, Mateo 16, 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y dice, ¿ves? Me fue dada autoridad. Y yo hasta platico con ellos y hasta me pico el ombligo con los demonios. Pero léelo bien, hermano. Sí está hablando de atar y desatar. Pero si lees completo, lee todo Mateo 16. ¿A qué se refiere? Lee el contexto hasta que te lo aprendas. Tienes que aprender a leer la Biblia. Y la primera regla para interpretar la Biblia es leer el contexto. Versículos antes, versículos después. Si tú lees todo Mateo 16, es más, mira, lee del 16:13 al 16:20. Podemos discutir muchas cosas, ¿sí? Pero de que no se refiere a atar demonios, ni lo menciona, ni lo sugiere. ¿En dónde menciona al demonio? Mateo 16. Y es lo mismo que pasa con Mateo 18. En Mateo 18:15 en adelante, dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, si no los oye, dilo a la iglesia, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te fijas el contexto? ¿Sí? ¿De qué atar? ¿Dónde habla de demonios? ¿Dónde se refiere a te doy autoridad para que ates demonios? En ningún lado. Está hablando del perdón. Si tú lo perdonas, será perdonado en el cielo. Y lo no perdonado será no perdonado. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Es así de sencillo. Solo tienes que entender lo que es la vida cristiana, hermano. Te has equivocado en algo. La vida cristiana no consiste en ir a una iglesia que se diga cristiana nada más. La vida cristiana es tener una comunión con Dios. Y es imposible tener comunión con Dios, por lo menos con el Dios de la Biblia, sin leer la Biblia. Es imposible tener comunión con el Dios verdadero sin estudiar la Biblia. Dioses hay muchos, ¿sí? Ahí 2 Corintios 11 dice eso, ¿sí? Como cuando habla de que la serpiente nos ha engañado como a Eva, dice, porque viene alguien hablando de otro Jesús y recibes otro espíritu y todo lo toleráis. Y todo lo toleras por ignorancia, tan solo por no estudiar la Biblia por tu cuenta. Lee ahí en casa. Empieza por eso, es más, lee Mateo 16 completo, lee Mateo 18 completo y luego llévaselos a tu pastor y dile dónde menciona algún demonio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Por eso decía el Señor, ¿sí? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No hay ninguna autoridad para atar y desatar demonios. Esta guerra no se gana así. Pero Él es el mismo el que te está engañando con Mateo 16, con Mateo 18, porque el diablo así tienta, hermano. Es decir, al ateo, pues le da cosas de ateo. Al católico, pues le da cosas de católico. Ahora que empiezan a buscar un poquito más de palabra el católico, ¿qué hace el diablo? Pues le doy un poquito de palabra. Sí, chueca, ¿has escuchado esos del martes? Claro, chuequita, pero pues si no saben nada, ¿verdad?
Pero resulta que lo mismo está pasando con el cristiano. El cristiano cree que él salió del catolicismo porque ya conoce la palabra de Dios y porque en su iglesia así enseñan la palabra de Dios y se mantiene alejado de la palabra de Dios. ¿Qué le da el diablo? Pues el diablo sabe la Biblia mejor que tú y que yo. Al mismo Jesucristo, hermano, tú estás ante un enemigo que crees que le ganas pisoteando el suelo. Déjame, le machaco la cabeza ahí. Ay, le quedó bien machacada al diablo. Bien machacada la cabeza. No, aquí está la guerra, hagamos guerra. Un grito de guerra. Y allá otros sacando, oye, aquellos traen chofar, un cuerno ahí, que toquen el chofar y el diablo se ha de ir corriendo. Ay, es que al diablo no le gusta el ruido, no le molesta el ruido. No, estás ante un enemigo astuto, un sinvergüenza. ¿Qué le va a asustar que toques el chofar? ¿Qué le va a asustar, hermano, que te pongas a danzar? ¿Qué le va a asustar eso si al mismo Jesucristo lo tentó? Pensó que lo podía engañar a Jesús. Y al mismo Jesucristo lo quiso engañar mencionando la palabra de Dios. En Mateo 4, cuando le dijo, échate abajo, porque escrito está, dijo el sinvergüenza este. ¿Y sabes lo que dijo escrito está? Escrito está de verdad, es parte del Salmo 91, porque el diablo se sabe versículos de la Biblia. Por eso veíamos 2 de Corintios 11, cuando habla de que recibes otro Jesús, de que recibes otro espíritu u otro evangelio. Y más adelante, en el 11:14 dice, pero esto no es maravilla. Si el diablo se disfraza de ángel de luz, claro que sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Sus ministros se dicen cristianos, sus ministros se dicen que saben ganar la guerra espiritual, sus ministros se dicen super rimbombantes, es decir, el diablo me tiene miedo, el diablo conoce mi autoridad, el diablo reconoce mi autoridad. Eso lo dice la Biblia. Eso no es extraño. Se disfrazan de ministros de justicia. Nunca vas a escuchar a nadie, ni en esta estación, ni en ninguna iglesia, ni en televisión cristiana que se siente y diga, hoy yo quiero engañarte. ¿Sí? No, mi hermano, pues ¿cómo va a hacer eso el diablo? Tú vas a escuchar un programa tras otro, y todos tan diferentes, y todos decirte, ¿sí? Te traemos palabra de Dios. ¿Nunca has pensado, y por qué si todos dicen traer palabra de Dios, por qué es tan diferente? Porque así tiene que ser, mi hermano, porque te están probando para ver quién desea conocer a Dios de verdad. ¿Cómo? No basándome en programas de radio, no basándome en programas de tele, no basándome en prédicas de YouTube, no basándome en prédicas de Facebook, sino buscando la palabra de Dios, sentado en mi mesa, batallando con las cosas, no entrando a la primera y orando a Dios. Dame entendimiento, por favor, Señor, ayúdame a entender este pasaje que no lo entiendo, porque no quiero equivocarme. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere. No cristianos que, ¿qué hacemos hoy? No, hoy me siento un poco mal. Pues háblale al radio. ¿Sí? Miércoles. Ahí está el que echa demonios. De volada, claro. Oye, ¿por qué hacen eso? ¿Nunca te has preguntado por qué? Hay muchos motivos, pero el mayor de los motivos es siempre el dinero. El dinero. ¿Sí? Tan triste escuchar tanto engaño para terminar los programas. Te voy a dejar mi cuenta, a ver quién puede depositarnos ahí, hombre, para que esto crezca. Imagínate, tener programas todos los días, hombre, sí, hombre, cómo no. Dios ama al dador alegre, decía el otro que pedía dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y un saludito para Juanito no sé qué que nos patrocina, y para la señora no sé cuál que también nos patrocina, y dinero, y dinero, y dinero. Hoy nos engañan y todo nos lo tragamos. Hoy nos engañan y todo nos lo tragamos. Pero este tema, hermano, es tan importante, es
tan importante. ¿Por qué? Porque sabías que en la Biblia hay algo que el mismo Jesucristo llamó un pecado imperdonable, ¿sí? ¿Y sabes en qué consiste el pecado imperdonable? En confundir el Espíritu Santo con el espíritu del diablo. Ese es el pecado imperdonable. Pensar o creer que algo que está haciendo Dios lo está haciendo el diablo y viceversa. Entonces tienes que tener cuidado. Sí, cuando te dicen, ese espíritu, es un espíritu de enfermedad. Y si el que lo está mandando es Dios, ¿sí? No, es el diablo es el que te está haciendo pobre. Y si Dios es el que lo está haciendo, no, pero ¿cómo Dios? Si me han enseñado todos, Dios nos quiere ricos, Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere prósperos. Sí, te han enseñado en la iglesia, pero la Biblia no dice eso. Ve, tan simple, hermano, ve y lee Deuteronomio 28. Claro que dice, si oyeres hoy mi voz para obedecer mis mandamientos, yo te daré todas estas bendiciones. Y ahí las enumera. Pero luego dice, y si no escuchas mi voz y desobedeces mis mandamientos, ahí viene todo lo que Dios te va a mandar. Y entre ello está la enfermedad. La enfermedad. Y mire, Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama, disciplina y azota y castiga al que quiere como hijo. Y mira el libro de Job, ¿sí? ¿Quién tenía a Job como lo quería tener? Dios. ¿Sí? Y mira a Pedro, ¿a quién le pidió permiso el diablo para zarandear a Pedro? A Dios. Y mira Lamentaciones 3. ¿Quién puede decir que sucede algo que el Señor no mandó? Dios manda todo. Entonces, si tú estás pobre y Dios te lo está mandando con un propósito, pero tú dices, este es el diablo, ¿sí? Lo dices porque, pues claro, hablas al pastor sabiduresco de demonios y dices, no, ese demonio yo tengo, o sea, la otra vez vi a este demonio en la calle, sí, lo vi y me sacó la vuelta, sí, así ando yo ahorita con los demonios, y de ese nivel ando. Sí, entonces yo lo conozco. Sí, ese se llama espíritu de pobreza. Y ya lo traigo entre ojos. Entonces, hablen, no sé, como quiera. Ahorita a ver si pueden poner una ofrendita. Y yo, el sábado, vengan, yo oro. O no, ese demonio de pobreza que me dura. ¿Sí? Que me dura. Y tú le achacas a un demonio lo que Dios está haciendo. Ese es el pecado imperdonable. Imperdonable. Imagínate de qué está, hasta qué nivel. Por eso dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La ignorancia destruye. Escuchas algo, escuchas otro, todo te lo tragas. Y andas haciendo pecado imperdonable. Pero hermano, esto no solo es, claro que hay que leer mucha Biblia, pero también es de usar un poquito, hermano, un poquito la inteligencia, nada más tantito. ¿Cuántas veces, nunca te has puesto a pensar, tú que acudes a una iglesia así, cuántos evangelistas o pastores has oído atar el espíritu de narcotráfico? Ahora que se juntan para orar por México, hermano. Se juntan para orar y orar por pura... No, que México, que México, o sea, que ya no haya problemas en México. Oh, Señor, quita la delincuencia de México. Y, entonces, ¿por qué? ¿Cuántas veces has escuchado pastores así? Decretamos, ¿sí? Que México está sin delincuencia y yo creo se bajan de la tarima y les roban la cartera. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, atamos el espíritu de narcotráfico en México? ¿De veras? ¿De veras? Porque dice Lamentaciones 3, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Dios no haya hecho? Dios es el que controla todo y Dios es el que manda todo. ¿Cuántas veces has visto gente salir, iglesias salir a su colonia
atando demonios del sexo, de la drogadicción, del alcohol. Y la colonia sigue igual. No usas la inteligencia. Yo te ato, te reprendo. No, si leyeras la Biblia, mi hermano, te reprendo. Al único que se ve con poder para reprender al diablo es a Dios. Mira este pedacito de cuando alguien dice, te reprendo, diablo inmundo. Vea la Biblia, no hay ninguna orden, ninguna autoridad de que tú, ni yo, ni nadie lo podamos hacer. En Zacarías 3:1, el mismo Dios dijo Jehová a Satanás. No le dijo Jehová a Satanás, te reprendo. ¿Sabes qué le dijo? Jehová te reprenda, Satanás. ¿Te das cuenta? Nunca se ve a nadie reprender al diablo, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés. Nunca Jesús dijo que lo podíamos reprender. Oye, él lo reprendía, claro. Por eso lo ven. Oye, pero mira, Jesús lo reprendía. Pues claro. Entonces, ¿qué decimos? Pues Jesús te reprenda, Dios te reprenda. En Judas 1:9. Judas 1:9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Eso es lo que nos dan permiso de decir. El Señor te reprenda. Y sin embargo hoy anda, no, diablo inmundo te reprendo, diablo inmundo te reprendo. Esa es una blasfemia, dice ahí mismo en Judas. ¿Te das cuenta? Y sigue, examina todo lo que has visto, hermano. Porque solo nos estamos dejando impresionar por gritos de un pastor, por inventos, por fábulas, por cuentos. No lo creas o no lo creas, es decir, yo he peleado con el diablo. Lo creas o no lo creas. Sí, la otra vez me habló una hermanita, se sentía angustiada. Y yo le dije, espíritu de angustia, te vas. Y se fue. Bueno, pero primero lo agarré. A ver, dime cómo le haces, dime cómo te metiste, dime en qué trabaja el muchacho. Y el diablo me dijo. A mí me gusta sopearlos. Y creemos ese tipo de tonterías. No, son tonterías, hermano. Nunca te has preguntado en tu iglesia cuando ves el domingo, oiga, señor pastor, ¿por qué el demonio se le mete a las mismas hermanitas cada semana? No, pues es que son débiles, te van a decir, o porque no tienen fe. Sí, pero usted lo echó fuera, no le hace caso. No, más que estos demonios tienen mucha resistencia, o sea, ¿y cómo va a estar la hermanita? Cada domingo tenemos que sacarlo y entrando, sacarlo y entrando. ¿Sí? Y aquello que dice la Biblia, don pastor, en Mateo 12:45, que si le sale un espíritu y regresa con 7 espíritus peores y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Eso qué? ¿Qué hacemos con eso, pastor? ¿No estará el demonio jugando con usted? ¿No estará el demonio jugando con nosotros como iglesia? ¿No estará el demonio haciendo eso? Tienes que usar la inteligencia, hermano. Y luego que tu inteligencia te lleve a buscar en la palabra. Inteligencia, ¿por qué? Porque es tu vida eterna la que está en juego. El cristianismo es cuestión de vida o muerte, pero es de vida o muerte eterna. Eterna. ¿Has escuchado esas oraciones? Sí, eso sí, en iglesias, aquí, ¿sí? Cuando dice, llamen porque vamos a orar. Y ahí están, y al final, ahora sí vamos a orar. Ya, agárrese el diablo. Panchita que tiene cáncer. Te declaro inoperable espíritu de cáncer. Juanita por sus hijos que no son conversos. Yo declaro millares de ángeles a su alrededor. Juan Pérez que tiene diabetes. Ato y reprendo toda diabetes. Ato todo espíritu de diabetes y lo echo fuera. Declaramos sanidad. Espíritu de los mocos. Yo declaro que te vas al infierno con todo y tus mocos. Oye, yo no sé si oye poderosa, hermano, pero eso no es una oración, hermano. Tú que estás del otro lado del radio, no sabes ni siquiera lo que es una oración.
¿Qué clase de cristianismo estás caminando? ¿No sabes lo que es una oración? ¿No sabes lo que es una oración? ¿De cuándo acá una oración se convirtió en hablarle a las enfermedades? ¿De cuándo acá se convirtió en una oración hablarle a los demonios? ¿De cuándo acá, por el amor de Dios, pueblo despierta? Pueblo despierta. Claro que tenemos guerra y el diablo nos está engañando y está usando a sus ministros que se disfrazan como ministros de justicia. ¿Cómo va a ser eso una oración? Si tú estás enfermo, ¿sabes qué es una oración? Ahí donde estás, ponte de rodillas y lo primero que tienes que hacer es pedir perdón por tus pecados. Tú a Dios. Tú háblale a Dios. No necesitas hablar al radio, no necesitas pastores, no necesitas intermediarios, necesitas, dice Mateo 6, entra en tu cuarto, dijo Jesucristo. ¿A quién le crees? Jesús dijo, tú cuando ores, entra en tu cuarto. Agarra tu teléfono y háblale al radio, no dijo eso. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. Y luego enseñó a orar, Padre nuestro. Sí, háblale a tu Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, alábale a tu Padre. Es que alabar no es cantar, alabar es eso, glorificar su nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Te acuerdas cómo oró Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo se convirtió en oración? Atar demonios. ¿Cuándo se convirtió en oración? Reprender al diablo. ¿De cuándo acá eso es orar? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El engaño, ¿te das cuenta? La astucia del diablo. Hoy casi todo el cristianismo ve eso como orar. Espíritu de cáncer, te reprendo. ¿En qué es una oración? Una oración es ponerte de rodillas. ¿Tienes cáncer? ¿Tienes diabetes? Háblale a Dios. Háblale a Dios. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? Eso es orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Yo sé por qué estoy en esta situación. Yo sé por qué estoy acá, porque el Señor al que ama disciplina, dice Hebreos 12:6, porque has querido que vea mi pecado, perdona mis ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta es la guerra espiritual, hermano. No nos dejes caer en tentación. No es, diablo inmundo, te reprendo. No, tengo un enemigo grande. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Discúlpenme, hermanos. Yo no tengo que hablar con el diablo. Yo no tengo que pelear con el diablo. Yo tengo un papá más grande que el diablo. ¿Sabes qué hacía yo cuando estaba pequeño? Ahí en mi colonia. Era una colonia difícil. Y de repente había niños maldositos, ¿sí? Yo no salía y les decía, te reprendo, no, me daban 2 cachetadas. Yo no salía imagínate cómo se me iban a burlar, hermano, así como el diablo se burla hoy de esos pastores. Te ato y 2 cachetadas. No, yo corría a las faldas de papá. Corría a las espaldas de papá. Y ¿sabes qué le decía? Papá, es que no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, cuídame, papi. Esa es oración, hablarle a Dios,
hablarle a Dios. Estás batallando con un pecado, háblale a Dios. El diablo te está atacando y ni cuenta te das. Dice 2 Corintios 4:4 que él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. El diablo te dará lo que sea, emociones, entretenimiento, gritos, bailes. El diablo incluso te dará milagros, porque eso sabe hacer, se le fue dado a él esa autoridad. El diablo te mandará payasos al púlpito, el diablo te mandará payasos al radio, para que tú te sientas tranquilo. Oh, estoy enfermo, ¿qué hablo? ¿Qué hago? Hablemosle al payaso ese, no sé, bueno, para mí es un siervo, ¿no? Pues dice que le habló al demonio de la angustia. No, mi hermano, habla con Dios. Sea lo que sea que estás padeciendo, habla con Dios. Esos que tienen ministerio de liberación, equipos de liberación, dan cursos para liberar. Casi puedo escuchar al diablo reír. Ay, ya no me aten tan fuerte. Qué poderosos es su ministerio. Uy, diablo inmundo, te reprendo. Ay, hablan bien feo los cristianos. Nos tiene mucho miedo el diablo, hermano. Abre la mente. Sé inteligente. No escuchas sus carcajadas nada más porque tus oídos no han sido abiertos, hermano. Se te está riendo en la cara. Pero mientras ignoras el pecado, ya no predicas el evangelio, porque hoy, no, predicar el evangelio, ¿qué? Predicar el evangelio es, ¿quieres un milagro? Venga para acá. ¿Quieres un milagro? Y a ver si nos depositan algo, hombre, andamos ahí bien, un siervo de Dios, ¿cómo puede andar batallando? Un depositito por ahí, hombre. Hay que volver a la palabra, hay que descubrir los mandamientos de Dios. Hay que obedecer a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Él es el que controla todo, hermano. Todo lo que llega aquí, Él tiene control. Dice en Deuteronomio 32:39, y ya con esto casi vamos terminando. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, dice el Señor. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, dice Dios. Dice Eclesiastés 7:14, el día del bien goza del bien y el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Escucha, Isaías 19:22, herirá Jehová a Egipto, los herirá y los sanará y se convertirán. Amós 3:6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Primera de Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y él enaltece, hermano. Todo está en las manos de Dios. ¿Cómo podrías confundirlo con un triste demonio? Ven a él. ¿Cómo ser libertado? Dice en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y más adelante dice en Juan 8:33, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la libertad está en la palabra de Dios. Vuelve a la palabra, hermano. Si tú estás pasando por un problema, entiende que no es el demonio, es Dios que te está buscando. Es Dios que te está esperando en el cuarto. Es Dios que quiere que te olvides un tantito del problema y que pienses, si todo lo hace Dios, ¿por qué me está mandando esto? ¿De qué tamaño es el poder de Dios y su soberanía? Dice la palabra que no cae ni un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo manda. Todo lo que ha llegado a tu vida viene de parte de un Dios y viene de un Dios de amor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que quiere como hijo. No escuches más al diablo. ¿Qué hacer ante una situación difícil? A nadie nos gusta sufrir. Las enfermedades duelen. La falta de dinero angustia. Entra al cuarto. Entra al cuarto y ora a tu Padre. No le digas a nadie más que ore por ti y mucho menos permitas
que alguien te confunda a ese grado. ¿En qué momento se cambió el orar? ¿En qué momento orar es hablarle a las enfermedades? ¿En qué momento orar es reprender al demonio? No, mi hermano. Hoy es el día de regresar a tu cuarto. Cierra la puerta. El problema que estás padeciendo es esto que quiere acercarte a Dios. Enciérrate en tu cuarto, llora, derrama tu corazón a Dios. Pídele lo que tienes que pedirle a Él. No busques más demonios en ningún lado. No busques más soluciones tipo brujería. Pídele a Él, pero antes, pídele perdón por todo lo que, diciéndote cristiano, has estado practicando. Y pídele perdón por no haberlo buscado antes, ni en el cuarto, ni en su palabra. Hoy es el tiempo de regresar a Dios, hermano. Hoy es el tiempo. Cuida tu alma. No me creas a mí. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.